Y bienvenidos a esta charla online organizada por Casa Asia, en la que contamos con Agustín Paniker, que aparte de experto y conocedor del tema del que nos va a hablar hoy, es un gran amigo de Casa Asia desde que ésta se fundó. Así que gracias, Agustín, antes que nada, por compartir tus conocimientos y presentar online el libro que ya presentaste, me han dicho, en Madrid en el año 2019, el pasado año. Y bueno, pues mis primeras palabras son de agradecimiento por formar parte de esta primera conferencia online, de este primer ejercicio intelectual de confinamiento. Yo creo que Casa Asia debe seguir estando presente también en estos momentos difíciles. Y yo creo que acceder a nuestros seguidores a través de estas plataformas nos va a ayudar a superar estos momentos complicados. También agradecer a las personas que han hecho posible esta conferencia, al equipo de Sociedad y Educación, Rafael Bueno y Yasmín Paricio, por bueno, su trabajo durante estos días y también por poner en marcha una programación en estos temas que vamos a ir ofreciendo a partir de hoy. El jueves próximo, mañana mismo, tenemos otra conferencia muy interesante sobre cuál está siendo el impacto de la pandemia sobre la comunidad rohingya en Myanmar y Bangladesh. Así que os invitamos a consultar nuestra página web y nuestras redes sociales para seguirnos e inscribiros en todas estas actividades. Esta conferencia de hoy ha tenido una gran acogida y eso nos anima a seguir en esta línea de trabajo. Así que gracias a todos los que hoy nos están siguiendo a través de esta plataforma Zoom. Y como digo, tenemos hoy el placer de inaugurar este ciclo de conferencias con Agustín, que es editor, profesor y autor de varios libros centrados en la India, el pensamiento budista. Es además director de la editorial Kairos y presidente de la Fundación Ramoni Paniker Trust, que se dedica a ayudar a la educación de niños y niñas menos favorecidos de la India y al intercambio cultural entre el sur de la India y España. Ha sido también codirector del programa radiofónico La Hora de la Ciencia, director de la revista Ser Uno Mismo y ha publicado, entre otros libros, destacaría El Jainismo, Historia, Sociedad, Filosofía y Práctica en 2001, Los Sikhs, Historia, Identidad y Religión en 2007, El Sueño de Sitala, 2011, La Sociedad de las Castas en 2018 y el libro que ahora nos ocupa, Las Tres Joyas, una introducción al budismo, de 2018. Como digo, este libro fue publicado también en Casa Asia y ahora hemos querido en fin, que nuestros seguidores se acerquen a él y en particular el pensamiento de Agustín a través de esta charla. Esta conferencia tiene como punto de partida, bueno, lo que Agustín llama esas tres joyas que, por un lado, están formadas por la figura del despierto, el Buda, en segundo lugar, sus enseñanzas, Dharma, y por último, la comunidad de seguidores, Samkhya. Agustín profundizará primero en el personaje histórico de Gautama Siddhartha y cómo se convierte en el Buda Shakyamuni. Luego repasará los conceptos esenciales de la filosofía budista y básicamente nos compartirá con nosotros la historia de esa comunidad desde sus orígenes índicos hasta su expansión por el sudeste asiático, Extremo Oriente, el mundo tibetano y también el occidente. La duración de su conferencia, de la charla que va a dar ahora, será de 45 minutos aproximadamente y a continuación se abrirá un turno de preguntas. Estas preguntas, como somos tantos, si les parece bien, será a través del chat. A continuación, y antes de que hable Agustín, Yasmín, parte del equipo de Casa Asia, explicará brevemente cómo acceder a este chat de Zoom para aquellos que no conozcan cómo funciona la aplicación y ahí por escrito podrán formular preguntas que yo al finalizar
la charla trasladaré a Agustín para que él amablemente conteste. Así que tenemos 45 minutos y unos 15 minutos a continuación de preguntas. Así que solo recordar, ya por último, antes de ceder la palabra a Yasmín y a continuación a Agustín, que este curso es de alguna manera bueno, la primera aportación que hacemos online a la actividad de Casa Asia, pero que será seguida por un curso que el propio Agustín Paniker va a ofrecer a partir de este viernes, día 22 de abril y hasta el 8 de junio, titulado Antropología de la India Contemporánea. Aún hay, no muchas, pero aún hay algunas plazas libres, así que les animo a todos los que estén interesados en conocer con más profundidad la India de nuestros días a que acudan a la página web de Casa Asia y se inscriban. Casa Asia, como no podía ser de otra forma, está haciendo un esfuerzo notable, no solo de volcar contenidos online, sino de reducir sus tarifas y en este sentido, en este y otros casos, hemos reducido el precio de la matrícula en un 50%. Así que, bueno, yo animaría a todos los interesados en Asia y en particular en el subcontinente indio que se inscriban en este curso y de nuevo, Agustín, muchísimas gracias por acompañarnos. Y le cedo la palabra a Yasmín y a continuación ya empiezas tú. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nada, simplemente cuando acabe la intervención de Agustín Paniker o a medida que se esté desarrollando, si queréis escribir en el chat que está a mano derecha, podéis escribir las preguntas que querráis hacer a Agustín Paniker y yo se las pasaré a Javier para que conteste a Agustín, si os parece bien. Cualquier cosa, estoy aquí en el chat, ¿vale? Muchas gracias y que disfrutéis. Hasta ahora. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ahora ya es mi turno, encantado de estar aquí en este webcast. Espero que os encontréis todos muy bien de salud en estos tiempos complejos. Yo no voy a hablar del coronavirus ni del enfoque budista al respecto, sino, como ha dicho Javier en esta primera intervención, pues vamos a hablar un poco de budismo y de ese libro, Las tres joyas, que ya publiqué hace un par de años y se presentó en Madrid, pero que hemos considerado que sería interesante poder presentar online y a partir de ahí profundizar un poco en el budismo o en algunas de las directrices. Antes de empezar, quisiera evidentemente dar las gracias a Casa Asia, a Javier, por supuesto, por tus palabras, a Yasmín, a Rafael, a todo el equipo por haber acogido esta iniciativa, por haber emprendido esta iniciativa de estos cursos online, que es lo que ahora hacia donde nos dirigimos, y también evidentemente tengo que agradecer a Editorial Kairos, que es la editorial que ha publicado mi libro y que es la editorial que yo dirijo. Y aquí, como no puede ser de otra manera, tengo que dar paso a la publicidad y os enseño, comparto la cubierta de Las tres joyas. Vosotros me preguntaréis, ¿otro libro de budismo? Incluso en Kairos, yo mismo como editor he publicado muchos libros de budismo. Es una editorial que tenemos en nuestro catálogo casi un centenar de libros sobre la tradición budista. Por tanto, ¿qué es lo que tiene este libro que no tengan los otros? O bueno, la clave quizás está en el subtítulo, en el segundo subtítulo que tiene el libro, que es una introducción al budismo. Y esa es la clave del libro. Es un libro introductorio al budismo en el cual yo aporto algunos enfoques, creo, un poco distintos de muchos de los libros que se han publicado sobre el budismo y que sean y algunos excelentes y de personas mucho más cualificadas y de maestros de gran sabiduría, pero quizás mi libro tiene algún enfoque que lo hace un poco distinto. Yo he escogido 4 motivos, 4
aspectos en los que mi enfoque de las tres joyas difiere de otras introducciones o de otros libros que hay sobre budismo. Y en eso va a consistir un poco mi charla, y a partir de ahí, bueno, pues profundizaremos en algún aspecto, no mucho, porque en 45 minutos no da tiempo de mucho, pero bueno, en algo así. El primer aspecto que yo destacaría de las tres joyas es ese enfoque didáctico e introductorio que tiene. Ese es un hilo conductor de todo el libro. Tiene una estructura muy sencilla, que es la que está encapsulada en el título y que Javier ya ha mencionado, las tres joyas. ¿Y cuáles son esas tres joyas? La figura del Buda, lo que el Buda enseñó y la comunidad de seguidores budistas. Esas son las tres grandes joyas del budismo. De hecho, en muchos países budistas de Asia es muy tradicional para muchos seguidores tomar refugio en las tres joyas. Un triple refugio. Es lo más parecido a un bautismo que técnicamente no existe, un sacramento tal dentro del mundo budista, pero lo más parecido sería tomar refugio ¿en qué? En precisamente las tres joyas. Las voy a repetir ahí. La primera joya es la figura del Buda. Supongo que se está viendo aquí esta imagen de un Buda de la época Gupta, es una escultura de la India. Bueno, pues la imagen del Buda, perdón, la figura del Buda, la primera joya, me ocupa más o menos la primera cuarta parte del libro. Y ahí repaso tanto la figura histórica del Buda, de Gautama, Siddhartha, cómo esa figura de la antigua India deviene en Shakyamuni, deviene en el sabio de los Shakyas, deviene en el Buddha, en el despierto, el iluminado. Y por tanto la figura del Buda se enriquece más, pasa de ser una figura la primera joya deja de ser ya solo una figura histórica para convertirse en un arquetipo. Es el modelo de sabiduría, de santidad, de comportamiento que todo budista tiene en mente. Es una figura, la primera joya es extremadamente rica, como Jesucristo, como Jesús, que para los cristianos tiene muchos niveles de significado, es histórico, pero también es el Cristo y es el Hijo de Dios, es el Dios hecho hombre. Pues con la figura del Buda incluso hay corrientes budistas que van más allá del arquetipo y del personaje histórico y que consideran al Buda casi o sin el casi, como la naturaleza despierta de la realidad. Es la trama iluminada de lo existente que nos interpenetra y de la cual nosotros formamos parte. Esa sería la primera joya. La segunda joya, que aquí yo la ilustro, me imagino que veis la imagen del chakra, de esa rueda, eso es lo que significa chakra, eso es una pintura tibetana en este caso. La segunda joya es el Dharma, que es lo que el Buda enseñó. Tanto los aspectos doctrinales, filosóficos, sus enseñanzas, como más teóricas como prácticas. Muy importante entender que las tradiciones espirituales y religiosas de la India y filosóficas, la filosofía nunca es especulativa, es práctica. El Dharma también es el budismo que se practica. Son las recomendaciones prácticas, éticas, meditativas, sapienciales. Aunque mi libro no es un libro práctico, y yo básicamente en la segunda parte del libro que le dedico al Dharma, a la enseñanza, a la segunda joya, básicamente toco aspectos filosóficos generales. Hay libros mucho más cualificados que yo para hablar de las prácticas budistas. No por ello dejo de mencionar ciertos aspectos prácticos, sobre todo de la ética, de la meditación, que son esenciales a la doctrina budista, la segunda joya del Dharma. Y finalmente tenemos la tercera joya, aquí voy a poner una imagen también, la tercera joya, que es el Sangha. Aquí a veces en castellano se suele poner en femenino, se suele hablar de la Sangha, porque tiene muchas as y porque es la comunidad budista.
Tradicionalmente, cuando se habla de la sangha o de el sangha, en sánscrito es una palabra masculina, se habla de la comunidad monástica, de los monjes y monjas budistas, pero también es común ampliar el espectro de la comunidad y cuando nos referimos a la comunidad y al sangha, hablar también de los devotos, de los millones de devotos laicos y laicas, como en esa imagen que yo tomé en Birmania, en un templo en Pagán, que no renuncian al mundo, no toman los hábitos de los monjes o de las monjas, pero son budistas. En el caso del libro, la parte del sangha me ocupa la mitad del libro, sí, aproximadamente la mitad. ¿Por qué? Porque a partir de la idea del sangha, yo desarrollo un poco una historia del budismo, una historia de esa comunidad, cómo surge del norte de la India y se expande por medio mundo y hoy día lo practican pues 500 o 600 millones de personas en todo el mundo. Esas son las tres joyas del budismo que articulan de una forma muy sencilla. Yo procuro en este libro, insisto, mantener ese enfoque didáctico y claro. Evidentemente la parte del Dharma, de lo que enseñó, la parte más filosófica es un poco más densa, pero pienso que es asequible evidentemente para los budistas, pero también para los no budistas. Esa es, al menos ha sido mi intención. De hecho, el libro surge de unas clases que yo doy en la Universidad de Sevilla y en la Universidad de Girona de introducción al budismo. Mis alumnos me pedían, profesor, escriba un manual. Bueno, pues a raíz de esas clases salió ese texto que mantiene ese tono didáctico e introductorio. Por lo tanto, no tiene notas a pie de página, no tiene signos diacríticos que espesan la lectura. En cambio, sí tiene un amplio glosario al final del libro para ir aclarando los términos que van apareciendo, el nirvana, el karma, pratitya samutpada, el vacío, etcétera, o los mahayana, vairayana, todos estos nombres que los budistas están muy familiarizados, pero los no budistas a veces se pierden un poco con ello. También hay fotos, como algunas de las que estoy poniendo aquí, y mapas. Yo aquí, a mí que yo soy un gran amante de la geografía, me he esmerado mucho. Este es un mapa que aparece en el libro, donde ahí pues, es un mapa de la irradiación histórica del budismo, en la zona que aparece ahí en gris. Es donde naces, la tierra de origen, en el norte de la India y sur del Nepal, en el Valle del Ganges, y de ahí cómo se extiende por distintas rutas, en distintas épocas, ahora hablaré un poco de ello, por el sudeste asiático, por Extremo Oriente, China, Corea y Japón, como luego en una irradiación posterior se va al Tíbet y de ahí a Mongolia, y como ahora recientemente, en los últimos 100, 150 años, y sobre todo los últimos 50, está expandiéndose también en Occidente y de forma muy notoria. Por lo tanto, ese sería el primer aspecto que yo creo que hace de ese libro. Hay otras grandes introducciones al budismo, pero que caracterizarían bastante mi libro. El segundo aspecto de los cuatro que decía, que escogí o que considero yo que caracterizan las tres joyas, y ese es el que intelectualmente me ha representado un mayor reto. El segundo aspecto es un enfoque suprasectario. Eso no es sencillo de llevar a cabo en una tradición tan amplia como el budismo, seguida por centenares de millones de personas en todo el mundo y cada uno con su manera de entenderlo, su manera de vivirlo, su propia historia. Grosso modo, yo en el libro lo utilizo, se pueden hablar de tres grandes corrientes dentro del budismo, igual que dentro del cristianismo tendríamos los católicos, los ortodoxos y los protestantes, por poner tres grandes divisiones. En el budismo ocurre un poco algo similar, y tenemos la corriente llamada Theravada, que es hegemónica en el sudeste asiático, en Tailandia, en Birmania, en Camboya,
en Sri Lanka, tenemos el budismo Mahayana, que es mayoritario en Extremo Oriente, en China, en Corea, en Japón, en Vietnam, y luego tenemos el budismo Vajrayana, que aunque está muy próximo al Mahayana, por sus particularidades históricas y rituales, es el budismo que genéricamente llamamos tibetano, o de la región del Himalaya, típico del Tíbet, de zonas de Nepal, de Bután y de Mongolia. Si volvemos al mapa que antes mostraba, la zona que tiene un naranja más oscuro de Birmania y Tailandia sería la de la irradiación del Theravada, en un naranja algo más clarito en China, Japón y Corea es el Mahayana, y luego la zona del budismo que se llaman del norte, a veces del Tíbet y de Mongolia. Eso es una simplificación, evidentemente todo es más complejo y el propio mapa ya lo delata un poco, ¿no? Pero volviendo al mapa, se ve que hay esas tres grandes corrientes. Bueno, para yo no herir sensibilidades y para que todo el mundo se sienta próximo, yo he intentado hacer un discurso bastante equilibrado entre las tres grandes corrientes, que si bien comparten las tres joyas, no las interpretan de la misma manera. No se vive igual la figura del Buda para un monje de Sri Lanka que para un devoto japonés. No se entiende de la misma manera el nirvana o el sufrimiento para un campesino de China que para un monje nepalí, por decirlo así. Por lo tanto, he buscado un cierto término medio, un cierto camino medio, precisamente es un concepto muy budista. Como yo no soy budista o yo no soy un maestro budista, quizás tengo una posición algo más privilegiada en este sentido, evidentemente con toda la empatía por el budismo y con todo el amor por la tradición budista, porque no estoy constreñido a una tradición, a un linaje determinado, sino que puedo dar un enfoque, puedo ir matizando, bueno, el Mahayana no lo ve así, los del Vajrayana esto, sin tener que cualificarlo permanentemente y más o menos trenzar un discurso, sobre todo en la parte más del Dharma, más filosófica, que sea bastante entendible y bastante aceptado por la mayoría de corrientes. Siempre va a haber alguno que no va a estar de acuerdo, pero mi propósito en el libro creo que va en este sentido. No es que busque yo la esencia del budismo, cuál es el verdadero budismo, sino cuál sería el tronco compartido por las distintas tradiciones budistas y que más o menos aceptarían. Por ello me he basado en un esquema muy simple y muy querido por la mayoría de tradiciones budistas, que es, al menos en la parte más filosófica, insisto, en el Dharma, la segunda joya, en el famoso sermón de Benarés, Sutra de Benarés, donde él plantea las famosas 4 nobles verdades, que aunque y el noble óctuple sendero, y que esto no es un budismo para dummies, es una enseñanza muy compleja, muy profunda y que sirve didácticamente para ir más allá precisamente del propio Sutra de Benarés. Además, esas 4 nobles verdades, que quizá no son la primera enseñanza que pronunció el Buda, aunque la leyenda lo recuenta así, los historiadores eso no están del todo de acuerdo, pero sí es una enseñanza que todas las escuelas budistas, del Theravada, del Mahayana y del Vajrayana y de sus distintas ramificaciones, todas aceptan. Por lo tanto, es un recurso, creo yo, bastante, bueno, pues bastante lógico y bastante interesante. Aquí voy a poner yo otra imagen, que es el Buda. Esta es una imagen muy famosa también de la época Gupta, o sea, del siglo V. El Buda en la mudra, en el gesto, en el sello de enseñar, concretamente muestra cuando él pronuncia su primer discurso, su primer sermón,
una vez ha despertado, una vez ha alcanzado a ver y a realizar la realidad tal cual es, y él presenta con sus dudas antes, pero al final decide por compasión a los seres vivos que puedan entender su mensaje, decide pronunciar hace 2500 años, no se sabe muy bien cuándo vivió esta figura, pronunciar ese primer sermón donde aparecen las 4 nobles verdades. Por tanto, este enfoque supersectario lo aplico no solo a las cuestiones doctrinales o filosóficas, incluso a la propia vida del Buda, que no todas las escuelas la entienden de la misma manera. Si el budismo Theravada del sudeste asiático, por decirlo así, tiene una concepción muy humana de Gautama Siddhartha, que deviene el Buda, el despierto, las corrientes del Mahayana, algunas las corrientes devocionales o algunas corrientes del budismo tibetano, lo que llamamos el Buddha es un principio mucho más trascendente y el ser humano es casi un ser fantasmagórico que aparece para mostrar cuál es el camino, pero en realidad es un principio cósmico mucho más trascendente. Por lo tanto, yo también busco ahí el camino medio en los propios principios filosóficos al hablar del sufrimiento, del karma, del nirvana, de la budeidad, de la concepción de la persona, de la concepción del mundo, voy matizando para que se tenga un cuadro bastante completo de cómo las distintas tradiciones budistas enfocan la cuestión. Incluso en el abordaje que yo hago, no solo tengo en cuenta los 3 grandes vehículos del Mahayana, el Theravada o el Vajrayana, sino también las distinciones dentro de un budismo más monástico, como por ejemplo aquí la imagen que os enseño de los monjes en Rangún, en Yangon, la capital de Birmania, en su ronda de mendicidad diaria que tienen que hacer para pedir los alimentos cada mañana, o un budismo más laico, más secular, más como lo vive la gente. Voy buscando esos términos medios, un budismo más trascendente y un budismo más inmanente. En fin, no pierdo nunca de vista, esta es una imagen pues, más abstracta de la vaciedad clásica del budismo japonés, el Enso, que representa la shunyata, la vaciedad última. Y yo busco, como decía, en ese término medio, busco también un enfoque, y eso es muy personal mío en casi todos mis libros, de los Sikhs, del jainismo, de las castas, indica un enfoque multidisciplinar. No es un libro de un maestro budista dando recomendaciones de cómo avanzar en la senda espiritual budista. No, lamentablemente yo no tengo ese nivel espiritual, pero en cambio sí tengo un conocimiento del fenómeno religioso, del fenómeno espiritual y en particular de los asiáticos, como para poder dar un cuadro bastante general, pero un cuadro sociológico, un cuadro antropológico, no solo espiritual, no solo religioso, un cuadro filosófico. Me interesa mucho no perder de vista no solo lo que el budismo dice, sino cómo lo vive la gente. Cómo lo han vivido en distintas zonas, incluso las contradicciones que se pueden dar entre ciertas proclamas y ciertas actitudes. Por lo tanto, es un enfoque generalista y espero, siempre uno corre el riesgo con estos enfoques, de que no guste a nadie. Yo espero que nadie se va a molestar y que todos los budistas y los no budistas van a quedar muy a gusto con las 3 joyas. Siguiendo ya con mi tercer aspecto, había dicho que tendríamos 4. El tercer aspecto que caracteriza a este texto, aquí lo tengo, las 3 joyas,
y este sí que es bastante peculiar porque, a diferencia de lo que uno podría pensar, no hay muchos libros como este en lengua española. Y es el enfoque histórico. Hay muchos libros sobre budismo y de maestros budistas y que te enseñan prácticas o doctrinas, pero muy pocos libros que te hablen de la historia del budismo, en lengua española, me refiero. Hay algunos, pero no abundan. Por eso la parte más extensa de las tres joyas es la que le dedico a la historia de la comunidad budista, tanto la monástica como la laica. Y cómo el budismo del siglo VI antes de nuestra era surge de aquellos pequeños grupos de renunciantes seguidores de Shakyamuni, y se va expandiendo por el norte, por el valle del Ganges y luego por otras zonas de la India y salta a Sri Lanka y al sudeste asiático y toma la ruta de la seda y se va hacia China, y salta a Corea, y de Corea pasará a Japón, y cómo va a Vietnam y cómo se extiende por lo que hoy día es Indonesia y Tailandia, etcétera, etcétera. Y me interesa muchísimo mostrar las irradiaciones del budismo. Hay pocos libros, insisto, que hayan abordado este tema. Y el budismo no es algo monolítico. A veces uno lee y te dicen, como dice el Buda, hombre, desde que el Buda vivió hasta el día de hoy han transcurrido 2500 años, por lo menos. Y evidentemente, como no puede ser de otra manera, el budismo se ha transformado. Y no es lo mismo cómo se entiende hoy al Buda, su enseñanza en un aspecto o en otro aspecto, a cómo lo era hace 1000 años en otra zona o cómo lo era hace 2000 años en otra región. Y yo tengo interés en mostrar todas estas transformaciones. El budismo no es algo monolítico ni inacabado, que no está finalizado. Aquí esta imagen que antes ha gustado mucho, ¿no? Claramente ilustra perfectamente la idiosincrasia del budismo zen, del budismo japonés ya de este último milenio. Pero si nos vamos a 1000 años antes, esto es una imagen de un monasterio en las cuevas en Ellora, en Maharashtra, en lo que es la India central, probablemente del siglo V, del siglo IV, V, VI, y ese es otro budismo. Con esa imagen yo quiero mostrar, tengo interés, un gran interés en mi libro, en este enfoque histórico, es por un lado mostrar que el origen, tengo mucho interés en mostrar el origen y el contexto en el cual nace el budismo y el origen índico del budismo. Y esto es algo muy importante. Lo que conocemos hoy en día como budismo, o sobre todo el budismo de los primeros siglos, perdón, más que el de hoy en día, el de sus primeros siglos, es una respuesta típicamente india o índica, si se quiere, a inquietudes e interrogantes típicamente índicos. Y el budismo forma parte de ese contexto, y si no se entiende ese contexto y si no se explica ese contexto, podemos caer o con facilidad podemos no malinterpretar, porque el budismo permite todo tipo de interpretaciones, pero a lo mejor podemos no entender el desarrollo de las ideas y de las prácticas religiosas. Yo, como especialista en India, que esa es mi especialidad, tengo mucho interés y he tenido mucho interés en este libro en mostrar o en trazar puentes entre el budismo y las tradiciones hermanas y rivales al mismo tiempo, como el jainismo, del cual yo también he escrito otro gran libro, o el yoga, la tradición yoga, la filosofía samkhya, o las tradiciones todas contemporáneas del budismo, las tradiciones espirituales y místicas de las Upanishads, que formarán y formaban en la época el eje central de la espiritualidad brahmánico-hindú. Me interesa muchísimo mostrar ese caldo de cultivo en el que nacen estas distintas respuestas a una serie de preguntas y de interrogantes típicamente indios,
muchas de estas tradiciones, budismo, jainismo, samkhya, yoga, Upanishads, y de las Upanishads surgirá el Vedanta, comparten un mismo esquema, un mismo análisis, no idéntico evidentemente, tienen sus diferencias y sus discrepancias y tendrán grandes debates, pero como dirían en catalán, déu-n'hi-do, que se dice aquí, lo mucho que comparten, la idea de que el ser humano se encuentra en una situación de ignorancia y sufrimiento, lo que el budismo llama dukkha, y avidya llaman otras tradiciones y el propio budismo también, el sufrimiento y la ignorancia, esa situación de contingencia, de finitud, de insatisfacción inherente a la condición humana, es el diagnóstico del Samkhya, de la Bhagavad Gita, de las Upanishads, del budismo, del jainismo, de la filosofía y la práctica yoga. Y todas estas tradiciones comparten con sus matices en que, dada nuestra ignorancia de la naturaleza de la realidad y de la realidad interna muy en particular, y de la externa también, nos movemos y actuamos, cometemos karmas, eso es lo que significa la palabra, acciones motivadas ¿por qué? Por la ignorancia, por el egoísmo, por el apego, por las pasiones, por las adicciones. Y esas acciones generadas desde esa ignorancia tienen sus consecuencias que nos devuelven al mundo de la continuidad, a lo que las tradiciones, todas estas tradiciones de la India llaman samsara, al ciclo de las existencias. ¿Por qué? Porque seguimos atrapados en un ciclo de acción ignorante que conlleva su fruto ignorante, que la India considera que nos devuelve a una nueva existencia, y estamos como el hámster pedaleando en la jaula durante eones cósmicos. Todas estas tradiciones índicas de aquella época, y que a partir de ahí nace un patrón común de espiritualidad índica, proponen una ruptura radical de ese círculo vicioso en el cual nos encontramos. Ahí podrán tener sus diferencias en distintos aspectos y en la práctica. Algunas sugieren una vía de una manera u otras de otra manera, pero todas proponen una liberación de esa ignorancia y de ese sufrimiento, que unos llaman moksha, otros llaman mukti, el budismo tiene preferencia por llamarle nirvana, pero como sea, todas las filosofías y doctrinas de la India, que recordemos son prácticas, no son especulaciones acerca de la naturaleza de la realidad, son filosofías de vida, son filosofías prácticas, de ahí la importancia de la meditación o de las tesis o de la devoción o del conocimiento, el estudio y el conocimiento, toda una serie de prácticas. Eso lo comparten muchas tradiciones de la antigua India, y yo eso he tenido interés en subrayarlo, tampoco con exceso, sino mostrar que el budismo forma parte de ese mismo contexto 100% índico. De hecho, hasta tal punto que la organización del Sangha, de la comunidad del budismo, es que, por cierto, el jainismo también le llama Sangha, es idéntica al jainismo y a otras tradiciones. Ambas, otra vez, budismo y jainismo comparten la idea de 5 grandes votos éticos y morales, tanto para los monjes y monjas, los renunciantes, como para los laicos y laicas, los seguidores, basados en la no violencia o ahimsa, en la veracidad, en la contención, en no mentir. También muchos de estas corrientes, sobre todo una vez más budismo y jainismo, mantienen un tono antibrahmánico, bastante acusado, no aceptan del todo la autoridad de las clases sacerdotales y liturgistas de la antigua India, y de ahí que tengan un punto contestatario respecto a algunos de los aspectos del brahmanismo, y de ahí que se crean tensiones entre estas distintas corrientes. Incluso la iconografía del Buda o la del Jina, del jainismo, es muy parecida, y su vida. Yo ahora sí, creo que tenemos tiempo, ¿no? Bueno, mucho no, pero un poquito sí. Voy a poner aquí una imagen, esta era la de Elora, del Buda enseñando. Voy a poner aquí ahora otra imagen del gran meditador en Dhyana Mudra, en la postura de meditación.
Esta figura, yo os voy a contar un poco su historia, que muchos ya la conocéis, pero esta es la historia, y en el libro la cuento y hago los trazos de un sabio que nace aparentemente en la nobleza o en de las cortes de las repúblicas del norte del Valle del Ganges, cuya madre tiene una serie de sueños premonitorios antes del nacimiento, en cuyo cuerpo, como aquí se ven las orejas y la medida de los hombros, tiene una serie de marcas extraordinarias, que la vida, la leyenda de esta figura cuenta que de joven ya era un erudito, que luego se casa y cumple sus deberes rituales como todo hindú de pro, pero que muy joven, a los 29 años, renuncia precisamente a la vida de palacio y a la vida de comodidades y a todo eso en pos de una salida a esa situación de ignorancia y de contingencia, y que practica el ascetismo durante muchos años y que finalmente, después de probar con distintas soluciones, bajo un árbol, bajo una higuera, en la zona del norte de la India, cerca de la ciudad de Gaya, tiene la iluminación, tiene su experiencia del despertar, de despertar a la realidad tal cual es, y a partir de ahí se congregará luego una asamblea de seguidores y de oyentes, que con el tiempo irá aumentando en tamaño, que esa figura predicará no en el sánscrito de los brahmanes, sino en lengua magadhi, que es la lengua del pueblo, es la lengua que habla la gente. Durante décadas enseñará la vía de salida a la situación de contingencia y que nos lleva al nirvana, y que finalmente tendrá una muerte pacífica como un anciano. Bueno, la mayoría debéis conocer esta historia, y sin embargo yo os he engañado un poco, con un poco de alevosía, porque lo que acabo de contar no es la historia del Buda, es la historia de Mahavir, y la figura que salía, que la voy a volver a compartir, es Mahavir, el 24º y último Jina, o último Tirthankara del jainismo, que yo le he dedicado un libro. Esta figura no es el Buda en meditación, es Mahavir en meditación. Y los que conozcáis la historia del Buda habréis captado que prácticamente sus biografías son idénticas, hasta el punto que uno se pensaría quién ha plagiado a quién, y se entenderá que en el siglo XIX los expertos occidentales se hicieran un lío monumental con estas dos figuras, porque son casi idénticas. Por lo tanto, yo tengo interés en remarcar ese tipo de puentes, ese tipo de similitudes que se da en ese viejo contexto índico. Pero al mismo tiempo, en ese enfoque histórico, y al mismo tiempo que remarcar ese contexto índico, yo también he tenido interés en mostrar que el budismo representa una gran novedad axial, de la época axial, y en este sentido es pionero y es paradigmático de los movimientos axiales, que son comunes a la China, a India, a Persia, a Israel, a la antigua Grecia, y que son movimientos que rompen con ciertas inercias religiosas, rituales de la antigüedad, y que ponen al ser humano en el centro de la cuestión. Y en este sentido el budismo es pionero y es paradigmático. En las tradiciones axiales, eso es una manera heurística de conceptualizarlas, pero que nos sirve en libros didácticos, las prácticas de interioridad, de subjetividad, salen muy reforzadas, y en ese sentido el budismo, con esa búsqueda de la liberación de la ignorancia a través de una serie de prácticas gnósticas, meditativas, morales, etcétera, es importantísimo. En las tradiciones axiales nace el individuo. Ya no es la colectividad que tiene que seguir una serie de rituales para que las cosechas prosperen, por ejemplo, sino que ya hay una búsqueda interior, personal, para la liberación, para la sabiduría, desplegar la compasión, etc. Por eso el budismo se hace tan popular
hace 2500 años y es hoy en día tan popular porque tiene ese mensaje que es universal, ya no es tan índico en este sentido, o sin dejar de ser 100% índico, como decía, al mismo tiempo tiene este plus, tiene este appeal universal que lo hace tan atractivo a culturas, a sociedades muy distintas, y por eso el budismo se irradiará por medio mundo y por medio Asia. Aquí ya os presento una imagen de monjes budistas coreanos. En Corea, siguiendo la tradición Son, que es el equivalente coreano del Zen japonés o del Chan chino, y que forman otra expresión del budismo. Corea y el budismo Son están muy lejos del contexto índico en el cual nace el budismo, y sin embargo el budismo es tan coreano, tan chino, tan japonés, tan tailandés, tan cingalés o tan español o estadounidense o alemán como es o pudo haber sido indio. Y ahí mi interés en remarcar un aspecto, que el budismo indio antiguo no es más auténtico o es mejor o es el genuino budismo del cual los otros budismos son degeneraciones o son corrupciones o al revés, o son mejoramientos. No, son distintas transformaciones de un cúmulo de tradiciones espirituales, rituales, estéticas, artísticas, culturales en último término, que se desarrollan y que con mucha flexibilidad se extienden por todo Asia. Yo creo que todavía tengo 10 minutos, si nadie me indica lo contrario. Y así puedo profundizar en los dos puntitos que me quedan. De hecho, el budismo, y eso insisto yo mucho en el libro, para explicar también esa irradiación y esa adaptación a sociedades tan distintas en lengua, en cultura, le dedico mucho espacio. De hecho, me parece interesantísimo el encuentro entre China e India, que son las dos grandes civilizaciones de Asia, vía la ruta de la seda, vía Asia Central, durante siglos, durante todos los siglos segundos, sobre todo tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, cómo hay un trasvase impresionante de ideas, de prácticas, de textos, de monjes a través de las rutas, o el budismo que se irradia luego más tarde desde Bengala hacia el Tíbet, e interactúa con las tradiciones tibetanas y del Himalaya, o el que se va al sudeste asiático e interactúa con el mundo de los espíritus, en fin. El budismo tiene una doctrina que no es muy conocida, que se llama Upaya Kaushalya, que se suele traducir por pericia en la acción o los métodos hábiles, pero que en el contexto histórico que estoy refiriéndome, podríamos denominar o designar algo así como flexibilidad. El budismo apremia, incluso recomienda a los monjes, a los comerciantes, a los seguidores, a que se adapte, a que sea flexible, a que sea pedagógico y que se adapte a la cultura a la cual lo recibió. De ahí que el budismo en todos los países donde haya cuajado siempre coexista con otras tradiciones religiosas o culturales. A veces las subordina, tampoco hay que idealizar de una pacífica expansión, hablo en el libro, de algunos de los tópicos del budismo pacifista, evidentemente sale bastante bien parado si lo comparamos con otras tradiciones, pero a veces subordina a otros cultos, a otras tradiciones, pero normalmente convive con ellas. ¿Por qué? Porque lo que se le exige es que se adapte, y de ahí que se adapte a Corea, se adapte a Japón, se adapte a Birmania, se adapte a Indonesia, se adapte al Nepal, se adapte al Tíbet o se adapte ahora al moderno Occidente. Y de ahí que tengamos microhistorias, y yo en el libro sigo pues el budismo en China, el budismo en el Tíbet, el budismo en Sri Lanka, el budismo en Tailandia, y le dedico mucho aparte bueno, pues a estudiar incluso en cada país, y eso me ha llevado bastante trabajo. Por ejemplo, este es un precioso mandala tibetano, ahí
confluyen pues, en el budismo tibetano, por ejemplo, el escolasticismo monástico del budismo mahayana, con las tradiciones tántricas esotéricas medievales de la India, con la religión Bön de los altiplanos del Tíbet y de las montañas, y eso cuaja en ese budismo riquísimo, con esta iconografía y espiritual tan potente que es el budismo tibetano, por ejemplo. Finalmente, tengo también interés en ese repaso histórico y le dedico un par de capítulos muy amplios a hablar de la interacción que tiene el budismo con la modernidad y tanto con Occidente, y hablo de la irradiación del budismo en Occidente, como con la modernidad, sea de corte occidental o sea de corte asiático. Perdón, voy a poner aquí, por ejemplo, esta es una imagen de estos en Estados Unidos, y creo que es Mathieu Ricard, un famoso monje budista francés, dando en el Mind and Life Institute, que son unas sesiones que periódicamente se hacen, haciendo una sesión de meditación. Hay algunos meditadores muy conocidos por aquí y científicos. Está el Bhikwan Arayo, veo a Joan Halifax, en fin, gente muy, muy conocida. Pero la imagen simplemente sirve para ilustrar las nuevas interacciones, las nuevas formas de adaptación que tiene el budismo en el siglo XX y en el siglo XXI en Occidente o con la modernidad, sea occidental, sea japonesa, sea china, sea tailandesa, y donde el budismo se está transformando de una manera muy profunda. Eso es algo que hay que tener muy presente. Yo en el libro le dedico a repaso un poco los vectores de transformación más importantes, como la centralidad que tienen hoy en día los textos en las tradiciones budistas. En la antigüedad era un patrimonio de un pequeño número de monjes, ahora no, ahora los textos, los libros como el mío sobre budismo son mucho más importantes. La importancia que tiene en la modernidad la laicidad, ya no son tanto los monjes y las monjas como los millones de laicos de Occidente o de otros países los que llevan la voz cantante, la centralidad que tiene la meditación hoy en día en el budismo. Para mucha gente es sinónimo prácticamente budismo de meditación, cuando esto, y en el estudio histórico que yo hago, se ve que no siempre había sido así, siempre fue muy importante y desde luego es una de las enseñanzas cardinales del Buda, de las que tiene que ver con el cultivo de la meditación, pero durante muchos siglos muchos budistas del mundo no meditaban demasiado, estaban más centrados en aspectos rituales, en toda otra serie de cuestiones, que no en la meditación. En la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos del XXI, la meditación ha pasado a ser la expresión por excelencia del budismo, sobre todo del occidental. En Occidente y en la modernidad, no solo en Occidente, el budismo interacciona y dialoga mucho con las ciencias. La foto que veíamos antes del Mind and Life Institute suelen ser encuentros entre el Dalai Lama y una serie de maestros con científicos, físicos, biólogos, neuropsiquiatras, etcétera, donde se dialoga. Y en esos procesos de diálogo se da una cierta desmitologización de la tradición budista. El budismo moderno es claramente más desmitologizado. Además, sobre todo en Occidente, hay una serie, con esto ya estoy acabando, una serie de vectores del budismo o que tienen mucho peso en Occidente y que están influyendo mucho al budismo occidental, como es el peso del igualitarismo, ciertas ideas de justicia social. Eso tiene mucha influencia, sobre todo en cuestiones de género. En Asia todavía no tanto, pero en el mundo budista occidental estos aspectos son mucho más centrales, o la centralidad que tiene la meditación o el mindfulness, que es su versión más secularizada. Eso también es un fenómeno muy propio de esos diálogos modernos. Incluso la propia visión unitaria de el budismo como una única religión o tradición, como mi propio libro, eso es un producto de la modernidad. Hasta mediados del siglo XIX
sería muy difícil que un monje budista de Sri Lanka reconociera como budista a un devoto japonés de Kioto, y aunque los dos decían ser devotos de las tres joyas, pero las entendían de maneras tan distintas que es más bien la modernidad la que ecualiza y pone en... No es que no hubiera conciencia de que existían otras corrientes, por supuesto, y dentro de los mismos linajes, pues sí, evidentemente habían contactos, pero no había una visión unitaria de el budismo, habían los budismos. La idea de el budismo es un desarrollo bastante moderno que tiene su impacto muy profundo en Asia. Por lo tanto, los desarrollos de Occidente no son periféricos, retroalimentan a las tradiciones asiáticas. Quizás ya no tengo mucho tiempo, yo tenía interés aquí de hablar del cuarto y último aspecto, pero en parte ya lo he mencionado del libro, del enfoque, que es eso que antes decía que facilitaba puentes y similitudes con el yoga o el jainismo, las Upanishads. Aquí vuelvo a poner una imagen de un jina protegido por una serpiente en meditación bajo un árbol. Es una figura arquetípica. Pues aquí pongo la del Buda. Esta es una imagen Khmer de Camboya y esta es una imagen india, probablemente jainista del Rajasthan. Pero da igual, es un arquetipo, el arquetipo del sabio que medita bajo una higuera, que le protege un ofidio y que luego lo difunde por el mundo. No voy a extenderme más porque no tenemos tiempo, pero sí insistir que también, como tiendo puentes, también trato de evitar falsos amigos y malentendidos sobre el karma, que no es el destino, o la ahimsa, la no violencia, no es el pacifismo, o un sutra no es un libro, o la compasión budista no es igual a la misericordia cristiana. En fin, lo dejo eso para que cada uno lo saboree con la lectura del libro, y sí que me gustaría dejaros con esta imagen de un Buda. Es el Buda de la medicina, que hoy en día es muy necesario, con la mudra, el gesto de protección, abhaya, no temas, yo te protejo. Pues hoy en día necesitamos más que nunca al Buda de la medicina, que nos proteja y que nos ayude en esta situación complicada. Y yo por mí, con eso ya creo que ya sí, he cumplido ya el tiempo, creo que me he excedido un poquito. Encantado de haber participado, disfrutad del libro y muchísimas gracias. Y creo que tenemos un poquito, unos minutos para algunas preguntas. Gracias. Estupendo. Muchas gracias, Agustín. Nos han llegado muchas preguntas y lo bueno de las redes es que vienen de todas partes del mundo. Empezamos por una desde Colombia. ¿Cuál es la visión del budismo en el siglo XXI? Se impone en Occidente una visión secular. ¿Cuál puede ser el rol en este siglo para la filosofía, el pensamiento budista? Okay. No sé si quieres que agrupe varias o empezamos por esta, si te parece. Bueno, en parte ya he venido al final a contestar algo de eso. Yo creo que el budismo, bueno, eso lo decía Arnold Toynbee, que era un gran historiador británico, y decía que el fenómeno, historiador muy importante, el fenómeno histórico más importante del siglo XX, se refería, era la llegada del budismo a Occidente. Por tanto, yo creo que el budismo en el occidente secular, con esa capacidad de adaptación que mencionaba antes, tiene mucho que decir y mucho que aportar. El budismo tiene un mensaje muy potente para lidiar con el sufrimiento y la ignorancia, con la condición humana en la cual nos encontramos. Por lo tanto, yo creo que el rol de la filosofía y de la espiritualidad budista va a ser y sigue siendo muy importante, y tengo mucho interés, con eso acabo ya la pregunta,
en remarcar que no es una moda. Porque eso se pregunta muy, oiga, ¿usted qué opina de la moda del budismo o del yoga o de estas cosas? Bueno, si alguien todavía, después de 60 años, lo concibe todavía como una moda, eso delata más de los prejuicios de esa persona que todavía lo concibe como moda y que no ve que eso realmente es una tradición o un cúmulo de tradiciones, habría que hablar en plural, de los budismos que se adaptan al siglo XXI, a Occidente y a la modernidad. Estupendo. Una segunda pregunta, Agustín. ¿Podrías explicar en más profundidad la experiencia budista en sí misma y cómo se llega a ella? Bueno, la experiencia budista, eso es una pregunta que cada budista del mundo la contestará de una manera distinta, porque es totalmente subjetiva. No existe una experiencia budista, una única experiencia, sino que existen múltiples formas de entenderlo, de vivirlo y de practicarlo. Yo en el libro, no lo voy a explicar aquí porque no hay tiempo, resumo un común denominador, pero como el libro no deja de ser una herramienta intelectual, lo importante del budismo es la práctica, es el trabajo diario con uno mismo. Y ahí las distintas tradiciones budistas tienen mucho que decir, mucho más que yo no soy un maestro. Por lo tanto, es una pregunta que no tiene evidentemente una respuesta. No existe una experiencia. De alguna manera, si me apuras, se trataría de emular la experiencia de despertar de Gautama Siddhartha bajo el árbol. Y yo en el libro le dedico bastantes páginas a intentar dilucidar de qué se trataría eso. Pero insisto en que para muchos budistas ni siquiera esta sería la meta a alcanzar o la práctica que emular. O sea que hay muchas maneras de entenderlo y vivirlo. Relacionado con esta pregunta, Agustín, uno de nuestros seguidores nos pregunta lo siguiente. ¿Qué aspectos de los budismos que has mencionado no hemos descubierto o redescubierto en Occidente aún? No hemos redescubierto en Occidente. Sí. Bueno, yo creo que una de las particularidades del budismo occidental es que procede de distintas zonas de Asia. Así como el budismo chino o el japonés o los distintos budismos asiáticos suelen o al cabo de los siglos han solido proceder de una región de India y vehiculados por una corriente, el budismo occidental es más ecléctico. Han venido de Japón y la tradición Zen, ha venido del sudeste asiático y de Sri Lanka, la tradición del Vipassana, ha venido de los lamas tibetanos, de las distintas corrientes del budismo tibetano. Por lo tanto, y en el budismo occidental, aunque evidentemente si uno es budista sigue su maestro, pero millones de budistas son poco sectarios, en el sentido que no tienen problema en ir a un retiro de meditación vipassana y luego hacer una práctica de dzogchen, cosa que sería incompatible en Asia, por decirlo así. Por tanto, han llegado muchas prácticas del budismo. Sí que es cierto que las devocionales, que son las más populares en Japón, en China y en Corea, o incluso en Vietnam, esas son las que tienen menos atractivo en Occidente, salvo en las comunidades de asiáticos, de coreanos en Estados Unidos, o vietnamitas en Francia, o japoneses en Brasil. Y sí que hay pequeñas comunidades en Europa que siguen el budismo devocional, pero no son las que gozan de mayor popularidad. Y quizás ahí no tienen el prestigio que tienen las tradiciones más meditativas, más sapienciales. Quizás ese es el budismo que todavía no se ha descubierto demasiado en Occidente, respondiendo ya más directamente. Pero en realidad nos ha llegado bastante, el cóctel bastante completo de muchas tradiciones budistas. Muy bien. Otro de nuestros seguidores dice: muchas gracias, Agustín, por esta presentación, las especificidades que destacas del budismo, sobre todo su flexibilidad y la interacción con la modernidad,
¿crees que podrían augurar que el budismo es la religión o filosofía del futuro, especialmente considerando los rasgos y problemáticas de la sociedad de estos días? No, no lo sé. La verdad no lo sé. En términos sociológicos, sí que es verdad que en una franja de Occidente, del Occidente más secularizado, es decir, Europa occidental, ciertas zonas de Estados Unidos y de Latinoamérica, el budismo está cuajando bastante. Pero de ahí a decir que sea la religiosidad del futuro, la verdad no lo creo. No lo creo. Lo que sí que está es muy bien dispuesto para adaptarse a los distintos contextos. Y no tiene una historia de enfrentamientos con la ciencia o con... por tanto, en este sentido, no está tan constreñido por una serie de dogmas o verdades irrefutables y tiene un talante práctico, transformativo, racional, que lo hace bastante interesante en el siglo XXI. Eso sí que lo tengo que decir. Bien. Si te parece, 2 preguntas más. Perfecto. Algunos estudiosos budistas han cuestionado ciertas adaptaciones occidentales del budismo, como el mindfulness. ¿Qué opinas de ello? Sí, estoy bastante al corriente. Se podría hablar, dice este seguidor, de un cierto mercantilismo espiritual. Sí. No solo con el budismo, con todos los ismos y con todas las espiritualidades forman parte, están fagocitados por el supermercado de la espiritualidad típico occidental y el budismo no es una excepción. Sin embargo, yo tengo que romper una lanza en favor del mindfulness. Por supuesto, y yo estoy de acuerdo seguramente con la crítica de la mayoría de meditadores budistas y de los maestros budistas, el mindfulness es una tradición que, por cierto, los grandes padres del mindfulness como Kabat-Zinn o Williams y toda esta gente reconocen perfectamente el origen budista del mindfulness. Ya no se tiene que camuflar como una práctica laica, moderna y secular, sino que es el origen budista es importante. Sí que es verdad que al sacarlo del contexto espiritual en el cual nació y en el cual estaba incrustado, el mindfulness corre el riesgo de convertirse en una mera técnica de concentración, de focalizar la atención, y entonces pierde el potencial transformativo que en la tradición budista sí posee. Y por eso el mindfulness 2.0, que es el nuevo, que se está desarrollando hoy en día, vuelve a reivindicar su origen budista, su no disociación con la compasión, con un entendimiento de la persona, de la moral, y yo creo que ese movimiento es muy interesante precisamente para evitar los riesgos de la superficialización que acarrea el tener tanto éxito. En realidad ese es el problema que ha tenido lo que antes llamábamos meditación budista y que ahora algunos llaman mindfulness. Y por último, las preguntas relativas a tu libro nos preguntan si está disponible en versión digital. Eso por un lado. Sí. En segundo lugar, ¿qué importancia a la hora de buscar las fuentes, qué importancia tiene la lengua original y la pronunciación de los textos en el budismo? Vale. Y por último, Mar nos pregunta si podrías explicar brevemente el índice del libro, la estructura. Vale. Sí. Y con eso acabamos el turno de preguntas, Agustín. Vale. Sí, tengo que decir que existe la versión en papel y digital. Por lo tanto, quien quiera, aquí tengo que hacer de editor, quien quiera comprarlo o descargarlo, que vaya a la web de Editorial Kairos, Las Tres Joyas, y ¡plim!, le da un clic a versión digital y ahí lo tiene. La lengua. Yo en mi libro, precisamente, eso no lo he comentado, pero en el esfuerzo por utilizar ese camino medio entre las distintas tradiciones, he optado por utilizar en todo el libro la terminología sánscrita.
Es verdad que el budismo más antiguo suele estar expresado en lengua pali, pero el pali está muy próximo del sánscrito, por lo tanto, cualquier persona familiarizada con el pali puede entender perfectamente el sánscrito. Y evito pues los terminología china o tibetana o japonesa y solo la menciono cuando hablo de esas zonas o de esos países, ¿no? Pero con la terminología sánscrita, además que trazo puentes con el hinduismo, con el jainismo, con las otras tradiciones, es una manera de hacerlo comprensible para todo el mundo. Por otro lado, se pregunta qué importancia tiene la lengua. Hombre, a ver, la lengua es importante en toda tradición espiritual, pero el budismo, igual que el cristianismo, es políglota. Y se ha expresado en pali, en sánscrito, en chino, en tibetano, en español, en distintas lenguas. No está tan asociado al árabe como el islam, por ejemplo, o el hinduismo al sánscrito, que tienen una sacralidad. No, en este sentido el budismo se parece más al cristianismo, aunque el arameo de Jesús, pero enseguida luego había el latín, fue la lengua vehicular, pero siempre se expresó y la Biblia se tradujo a las distintas lenguas. Es verdad que con un conocimiento del sánscrito, del tibetano, uno puede pronunciar los mantras apropiados, o del japonés, pero eso ya se lo enseñarán en las distintas tradiciones en cada una de las lenguas, si no es políglota. Y finalmente el índice, el sumario del libro, bueno, pues tiene lo que yo ya he comentado antes, las 3 partes del libro, cada una dedicada a las 3 joyas. La primera está dedicada a la figura del Buda, y hablo un poco tanto de la historia como de la leyenda, tanto del contexto como de lo que hemos oído que pasó con la figura de Gautama Siddhartha, que deviene el Buda, y eso es la parte más asequible, más legible, porque es una historia muy bonita, que además es importante. La vida del Buda encapsula muchas de las enseñanzas del budismo. Luego hay la segunda parte, que es la que le dedico al Dharma, la enseñanza del budismo, y ahí entro en el sufrimiento, en la ignorancia, en la impermanencia, le dedico mucho a su concepción de causalidad, del yo, de la persona, de la vaciedad, del nirvana, al karma, a la acción, al mundo, el cosmos, y luego le dedico toda una parte al noble óptuple sendero, que es la enseñanza práctica y la enseñanza meditativa en particular. Y eso es la segunda parte, la dedicada al Dharma. Y la tercera, la más extensa, la de historia, pues hablo los primeros capítulos de cómo el budismo se desarrolla en India, y hablo de la iconografía también y del arte, y por qué el budismo desaparece prácticamente luego de India, y el ocaso del budismo, y cómo hay las 3 grandes irradiaciones, la del Theravada, hacia sudeste asiático, y entonces hablo del budismo en Sri Lanka, el budismo en sudeste asiático, y luego los desarrollos del Mahayana, que es quizás el capítulo más extenso, y cómo se irradia a China, y luego a Japón y a Vietnam. Es un repaso más histórico-geográfico. Y finalmente el budismo Vajrayana hacia el Tíbet y el mundo himalaico, y los últimos capítulos están dedicados al budismo en Occidente y el budismo con la modernidad. Y con un glosario, una bibliografía y ya está. Por lo tanto, tiene una estructura bastante clara y clásica. Muy bien. Hemos Bueno. hablado antes de mindfulness. Me gustaría recordar que el próximo miércoles 22 de abril, de 11:30 a 1, todos nuestros seguidores tienen la oportunidad de seguir otro webinar como el de hoy, titulado Mindfulness en tiempos difíciles, a cargo del profesor Ferran Mestanza. Así que... gran profesor. Sí, y ha colaborado con nosotros durante años, así que todos los interesados en mindfulness y cómo esta técnica nos puede ayudar, en fin, a sobrellevar estos tiempos de confinamiento, pues que se anoten el día 22 de abril por la mañana, de 11:30 a 1, porque seguro que ese curso lo disfrutan tanto como el que hemos disfrutado hoy contigo. Agustín, ha sido un placer, gracias otra vez.
muchas gracias. El seguimiento que hemos tenido ha sido muy grande, mucho más del que esperábamos. De hecho, hemos tenido que ampliar la capacidad de la plataforma Zoom para que diera cabida a todas las personas inscritas. Así que eso es la mejor prueba de que, en fin, la casa, pero sobre todo tú, tenemos capacidad de arrastre. Así que muchísimas gracias a ti por esta explicación. Sí. Y Déjame apuntar una cosa que antes que has dicho, el curso que vamos a dar en Casa Asia sobre ahora el viernes, no es el viernes. No, es el miércoles próximo. El miércoles. Es el miércoles próximo, también día 22 y hasta junio, en varias sesiones. 8 clases sobre la sociedad de la India contemporánea. Muy bien, pues como decía al principio, porque algunos se han incorporado tarde, a partir del próximo miércoles inauguramos también con Agustín Paniker el curso que también él dará sobre antropología de la India contemporánea. Así que todos los interesados en profundizar en temas de budismo y, bueno, lo que supone hoy en día la India y el subcontinente indio, pues tienen la posibilidad de seguirle. Y repito, hemos hecho un esfuerzo de volcar todas las actividades que teníamos programadas presencialmente en Casa Asia, pero también de reducir las tarifas lo máximo posible para que lleguemos al público más amplio. Así que, bueno, animo a todos los interesados en que aprovechen esta ocasión. Me quedo con esa idea de puente, Agustín. Me ha gustado mucho cómo las religiones que han sido factor de discordia pueden convertirse en ocasiones en nexo de unión entre pueblos, elementos de, en fin, sí, de concordia. Así que quedémonos en estos tiempos de tanta incertidumbre con esa idea. Agradeciéndote de nuevo tu tiempo hoy y a todos nuestros seguidores, repartidos por toda España y por muchos otros países. Me consta. Así que, nada, una muy buena experiencia. Contigo lanzamos la actividad digital de Casa Asia y desde aquí un abrazo a todos, mucho ánimo con el confinamiento. Esperamos que, en fin, se vaya relajando poco a poco y que empiece con los más pequeños. Sobre todo para aquellos que tienen hijos. Y lo dicho, un placer y hasta muy pronto. Gracias. Un saludo a todos.